Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí hoy, mi querida comunidad de cinéfilos y románticos empedernidos. Si eres nuevo en este rincón del internet, bienvenido. Me da un gusto inmenso tenerte entre nosotros. Te invito a que te hagas parte de esta familia dándole a ese botón de suscribirse y activando la campanita para que te asegures de no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que sé que les va a encantar, algo que despierta esa chispa en el corazón, especialmente si son fans de esas historias que te hacen suspirar, reír a carcajadas y, seamos completamente honestos, querer arrojar el control remoto a la pantalla en algún momento de pura emoción o frustración cómica. Si le estoy hablando de esas maravillosas comedias románticas que nos atrapan, nos envuelven y nos hacen creer un poquito más en la magia del amor, ¿verdad? Y es que, sinceramente, ¿quién no se derrite ante una buena historia de amor que además te saca carcajadas hasta doler el estómago? En esta ocasión, tenemos un tema que estoy seguro va a resonar profundamente con muchos de ustedes, porque vamos a desgranar, a analizar con lupa y a celebrar una noticia que promete ser un verdadero regalo para nuestros corazones. Vamos a hablar de una película que trae de vuelta a dos de nuestros actores favoritos, aquellos cuya sola presencia juntos en pantalla enciende una química que honestamente parece explotar de una manera mágica. Si el título lo dice todo, y ya lo deben haber intuido, asterisco asterisco Kerem y Andy vuelven a enamorarnos en esta comedia romántica asterisco asterisco. Así es. Prepárense para sumergirse conmigo en un torbellino de expectativas, rumores jugosos, lo que sabemos hasta ahora con certeza y por supuesto, lo que esperamos con ansias ver de este dúo dinámico que ya nos ha robado el corazón en producciones pasadas. Abróchense los cinturones, porque esto promete ser un viaje lleno de risas contagiosas, romance que te hará suspirar y, quizás, alguna que otra lágrima de pura felicidad. Antes de zambullirnos de lleno en la película, quiero hacer un pequeño recordatorio porque sé que a veces se nos olvida en medio de tanta emoción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido fresco y emocionante que sabemos que les interesa. Y si ya son suscriptores leales, un agradecimiento de todo corazón por ser parte fundamental de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, vamos a empezar con este festín de romance y comedia que tanto esperábamos. Imaginen esto por un momento, dos actores que ya han demostrado tener una conexión mágica, una chispa que trasciende la pantalla, que te hace sentir como si estuvieras espiando una relación real y apasionada. Kerem y Andy. Solo escuchar sus nombres juntos evoca instantáneamente recuerdos de momentos inolvidables, de escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria en producciones anteriores. Y ahora, la noticia oficial de que vuelven a unirse en una nueva comedia romántica es, para muchos de nosotros, una de las mejores noticias que podríamos haber recibido este año. Es como si el universo cinematográfico nos estuviera regalando un deseo cumplido. ¿Pero qué podemos esperar realmente de esta colaboración? Bueno, la verdad es que la anticipación es altísima, y con toda la razón del mundo. Si echamos la vista atrás y recordamos sus trabajos anteriores, cada vez que Kerem y Andy compartían escena, la audiencia quedaba hipnotizada. Había una naturalidad pasmosa en su interacción, una sincronía en sus miradas, en sus sonrisas, en sus gestos, que hacía que sus personajes se sintieran increíblemente reales, palpables, casi como si estuvieran sentados a nuestro lado. Sus diálogos fluían con una gracia y una autenticidad que pocos dúos logran mantener, y sus momentos de conflicto, esos que te hacen agarrarte al sofá con fuerza, estaban cargados de una tensión que te dejaba con ganas de más, de saber qué pasaría después. Entonces, cuando se anuncia una nueva comedia romántica con ellos como protagonistas, la pregunta que todos nos hacemos, casi como un mantra, es: ¿podrán recapturar esa magia que tanto amamos? Mi instinto, basado en su historial impecable, me dice un rotundo sí. Pero no se trata solo de la química innegable entre ellos, que ya sabemos que existe y es pura dinamita. Se trata también, y es fundamental, de cómo se maneja la narrativa. Una comedia romántica, para que sea verdaderamente exitosa y memorable, necesita mucho más que solo dos actores carismáticos y una chispa. Necesita un guión inteligente, personajes con los que podamos identificarnos plenamente, situaciones cómicas que se sientan orgánicas y no forzadas, y por supuesto, ese elemento romántico que te haga suspirar y te deje con una sonrisa tonta en la cara. Lo que más me intriga y me fascina de este proyecto es el potencial de su desarrollo.
Eran personajes que se conocen de toda la vida, quizás amigos de la infancia que se dan cuenta de que siempre han estado enamorados. ¿O será un encuentro casual, un choque de destinos inesperado que, poco a poco, evoluciona hacia algo mucho más profundo y significativo? O quizás estamos ante una historia de amor que comienza con una fuerte enemistad, el clásico y adorado tropo de enemigos a amantes, que a tantos de nosotros nos encanta y nos mantiene al borde del asiento. Las posibilidades son verdaderamente infinitas, y cada una de ellas, con Kerem y Ande como protagonistas, tiene el potencial de convertirse en un éxito rotundo, un clásico instantáneo. Pensemos por un momento en los ingredientes esenciales que componen una buena comedia romántica, esa receta perfecta que nos conquista. Primero, necesitamos que los personajes tengan personalidades bien definidas y complejas. No queremos ver arquetipos planos y predecibles. Queremos adentrarnos en sus vidas, conocer sus virtudes, pero también sus defectos, sus miedos más profundos y sus esperanzas más anheladas. Queremos que sean humanos, que cometan errores, que tengan momentos de torpeza hilarante y destellos de genialidad inesperada. Y conociendo el talento y la profundidad interpretativa de Kerem y Ande, estoy absolutamente seguro de que ellos sabrán dar vida a personajes complejos, entrañables y que se ganarán nuestro corazón. Segundo, el humor. Como su nombre indica, la comedia romántica debe hacer reír. Y no me refiero a un humor burdo, obvio o predecible. Me refiero a ese humor inteligente, sutil, basado en las situaciones cotidianas, en los diálogos ingeniosos y afilados, en las reacciones inesperadas y genuinas de los personajes. Ese humor que te saca una sonrisa cómplice, que te hace pensar, ay, yo he estado en una situación así alguna vez, o qué suerte tiene este personaje de encontrar a alguien que me haga reír tanto y que además me haga suspirar. Kerem y Ande en particular, tienen una habilidad innata y natural para la comedia. Sus expresiones faciales, su timing cómico perfecto, esa manera de interactuar que parece improvisada pero está perfectamente ejecutada, todo ello contribuye a crear escenas verdaderamente hilarantes y memorables. Tercero y quizás el corazón de todo, el romance. Este es el motor que impulsa la película. Y no me refiero a un romance superficial, forzado o prefabricado. Me refiero a ese romance que se construye gradualmente, de manera orgánica, a través de miradas intensas, de gestos sutiles que lo dicen todo, de conversaciones profundas que revelan el alma de los personajes. Ese romance que te hace creer que el amor verdadero existe, que hay personas destinadas a encontrarse, a complementarse y a hacer la vida del otro mucho mejor. La conexión entre Kerem y Ande en pantalla es tan palpable, tan eléctrica, que uno casi puede sentir esa energía en el aire. Sus escenas románticas suelen ser un equilibrio perfecto entre la dulzura más tierna y la pasión más ardiente, logrando que el público se enamore junto con ellos, sintiendo cada emoción como propia. Además, este tipo de colaboraciones estelares a menudo brindan la oportunidad perfecta para ver a los actores explorar facetas diferentes y quizás desconocidas de su talento. Quizás Kerem, a quien a veces asociamos con roles más intensos o dramáticos, nos sorprenda a todos con una faceta cómica y ligera que nos robe el aliento. Y Ande, que ya ha demostrado una versatilidad impresionante a lo largo de su carrera, podría regalarnos interpretaciones aún más matizadas, profundas y emotivas, añadiendo capas de complejidad a su personaje. La sinergia entre ellos es un terreno increíblemente fértil para la experimentación, la sorpresa y la pura genialidad actoral. Otra cosa que me emociona enormemente es pensar en el tipo de historias modernas y relevantes que se pueden contar con este dúo en pantalla. Las comedias románticas de hoy en día, cuando están bien escritas, a menudo abordan temas importantes y actuales, como la presión social en las relaciones, la búsqueda de la propia identidad en un mundo cambiante, la superación de obstáculos personales y profesionales, todo ello entrelazado de manera fluida y natural con la trama romántica principal. Si esta nueva película logra incorporar estos elementos de manera orgánica, sin sacrificar el entretenimiento y la ligereza que esperamos, será un acierto rotundo y una película que dejará huella. Imaginemos juntos un escenario, dos profesionales exitosos, quizás incluso rivales acérrimos en el ámbito laboral, que se ven forzados a colaborar en un proyecto de suma importancia. La tensión inicial, cargada de competencia, se mezcla de forma inevitable con una atracción latente, y las situaciones cómicas surgen de su constante pugna, sus malentendidos y sus intentos fallidos por sabotearse mutuamente. O quizás dos almas solitarias, cada una con su propio equipaje de experiencias y miedos, que se conocen en circunstancias completamente inesperadas, en un lugar donde nunca imaginaron encontrarse, y que descubren en el otro el refugio,
la comprensión y el amor que tanto anhelaban en secreto. Las posibilidades son prácticamente ilimitadas y lo fascinante es que con la magia y el talento de Kerem y Ande, cualquiera de estas tramas tiene el potencial de convertirse en algo verdaderamente memorable y conmovedor. Y no podemos olvidarnos de un elemento crucial que a menudo eleva una película de comedia romántica a la categoría de obra maestra: la banda sonora. Una buena comedia romántica a menudo va de la mano con una banda sonora cuidadosamente seleccionada que complementa a la perfección las emociones de la historia, desde las canciones alegres, optimistas y pegadizas que te invitan a bailar, hasta las baladas conmovedoras y melancólicas que te hacen suspirar. Espero sinceramente que la película incluya temas musicales que se queden grabados en nuestra memoria, que se conviertan en la banda sonora de nuestras propias vidas y que refuercen esa atmósfera romántica, divertida y mágica que tanto amamos. Por supuesto, la dirección y el guión son absolutamente cruciales para el éxito final. Esperamos que el equipo creativo detrás de cámaras tenga una visión clara y coherente, y que el guionista haya logrado crear diálogos chispeantes, inteligentes y llenos de vida, así como situaciones creíbles y personajes con los que podamos conectar. La forma en que se construyen las escenas, la edición ágil, la cinematografía cuidada, todo contribuye a la experiencia cinematográfica general. Una película protagonizada por Kerem y Ande ya tiene la base perfecta para ser un éxito de taquilla y crítica, pero el éxito final, el que la convierta en algo realmente especial, dependerá de la ejecución impecable de todos estos elementos. Este regreso triunfal de Kerem y Ande al género de la comedia romántica es mucho más que una simple película, es un evento cinematográfico, una celebración para los fans y una promesa de entretenimiento de alta calidad. Es una oportunidad de oro para revivir esa maravillosa sensación de mariposas en el estómago, de reír a carcajadas hasta que te duela el cuerpo y de volver a creer, con más fuerza que nunca, en la magia inquebrantable del amor. Es un poderoso recordatorio de por qué amamos este género y de por qué estos dos actores, con su talento y carisma, tienen un lugar tan especial y permanente en nuestros corazones. Estamos expectantes con la respiración contenida, ante los detalles que irán saliendo a la luz sobre la trama específica, los personajes que interpretarán y el resto del elenco que los acompañará. Cada pequeña pista, cada anuncio oficial, alimentará nuestra imaginación y aumentará nuestra ansiedad por ver el resultado final en la gran pantalla. ¿Será esta película el próximo gran éxito de la temporada? ¿Superará todas nuestras altísimas expectativas? Personalmente, mi optimismo está por las nubes. La química probada y explosiva, el talento indiscutible de ambos actores y el género que tanto nos apasiona, son una combinación ganadora que augura un futuro muy prometedor. Así que, para resumir y cerrar este análisis lleno de emoción, la noticia de que Kerem y Ande vuelven a unirse en una comedia romántica es, sin lugar a dudas, un motivo de celebración para todos los amantes del cine y, especialmente, para los fieles seguidores de estos dos talentosos artistas. Hemos analizado en profundidad el potencial de su química, la importancia vital de un guión sólido y bien construido, y la relevancia perdurable del género de la comedia romántica en sí mismo. Lo que todos esperamos y lo que confiamos en recibir, es una película que nos haga reír hasta llorar, que nos haga suspirar de amor y que, sobre todo, nos recuerde la belleza atemporal y la magia de las buenas historias de amor. Esperamos con ansias ver cómo Kerem y Ande recrean esa chispa mágica, esa conexión única que tanto amamos, en esta nueva y emocionante aventura cinematográfica. Confiamos plenamente en que nos brindarán una experiencia inolvidable, llena de momentos que atesoraremos. La anticipación es alta y las expectativas aún más. Estamos listos para enamorarnos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis apasionado y en esta expresión sincera de emoción por esta futura película que promete ser espectacular. Ha sido un verdadero placer compartir mis pensamientos y mi entusiasmo con ustedes. Ahora, la parte más importante para mí, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué esperan de esta nueva y emocionante colaboración de Kerem y Ande? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama? ¿Hay algún tipo de escena o situación que les gustaría ver en particular en esta película? Déjenme todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre nuestros temas favoritos. Y si les ha gustado este vídeo y toda la emoción que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande o con cualquiera que necesite un poco de alegría, risas y romance en su vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita.
Es la mejor manera de apoyarnos, de crecer como comunidad y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao.